Hola, hola, buenos días, gracias por estar junto a nosotros en un nuevo programa de Develando las Escrituras. Gracias por estar acompañándonos y recuerda dar like, me gusta y comparte con otros, así muchos pueden ser beneficiados con los programas. ¿Algo, cómo Así está? es, Daniel, muy bien, estamos felices de poder estar con todos ustedes en este momento y les recordamos las formas que tienen para comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer a través de Facebook y también en YouTube, nos buscan en Nuestras Voces en el Desierto. Cuando están en WhatsApp, Telegram, lo pueden hacer a través del +1 801 499 1334. Nuestro correo electrónico es nbdesierto@gmail.com. Y también, por supuesto, puedes escucharnos en Radio Messer, que Así esperamos es. que Radio Messer ya esté contigo todos los días, las 24 horas. Ujú. Y bueno, recuerda darle también like, me gusta y comparte con otros, así muchos pueden ser beneficiados con el programa que aquí emitimos. Así es, Daniel. Y dicho sea de paso, hoy tenemos un programa muy, pero muy interesante. Seguimos estudiando el libro de Apocalipsis y el de Daniel. Y bueno, obviamente tenés que tener tu Biblia enseguida ahí contigo para que podamos estudiar la palabra de Dios y no te quedes solo con lo que nosotros decimos, sino que tú también lee los pasajes que vamos mencionando. Y ahora es muy importante entonces que demos paso a nuestro Dios, ¿verdad? A nuestro Así Maestro. es. Así que, ¿qué te parece si oramos? Vamos a orar. Bendito Padre, le agradecemos por estar acompañándonos. Permita que podamos aprender de su palabra y que, Señor, podamos juntos aprender y escudriñar sus escrituras. Sí, Señor. En su nombre, amén, amén. Amén, amén, amén. Y bueno, y estamos en el libro de Apocalipsis, decíamos, nos vamos al capítulo 6 del libro de Apocalipsis, así que abre ahí tu Biblia junto con nosotros, capítulo 6 del libro de Apocalipsis, y estábamos viendo ni más ni menos que los sellos que se van abriendo, y entre esos sellos van pasando distintas cosas. Vimos primero un caballo blanco, después vimos un caballo rojo, ahora vemos un caballo amarillo, y por último, un caballo, el versículo 5, un caballo negro, Sí, es el negro. que estamos viendo ahora, y allí se daba algo interesante, y es que el jinete porta en su mano una balanza, y a su vez se escuchaba del hecho de que había cebada y trigo por 6 libras de cebada por un denario, y también 2 libras de trigo por un denario. Y habíamos visto que todo esto estaba representando ni más ni menos que el hambre espiritual que se estaba empezando a suceder, ¿verdad? O sea, había necesidad de pan en ese momento, pero no el pan específicamente el pan físico, sino el pan espiritual. Entre otras cosas, habíamos visto que aquella doctrina pura se ha ido cada vez mezclando con más tradiciones, con más pensamientos humanos y demás, y que era blanca en el inicio, como el caballo, ahora está siendo negra. Negra. Negra, negra, negra. Entonces, digo, partiendo de ahí podemos ver esa necesidad que había. Así es. Y necesitamos fijarnos, como dijimos, que no tenemos necesidad de pasar hambre espiritual. No. Ni tampoco, ni nosotros, ni nadie. Pero es una realidad que hay gente que la está padeciendo. Y nosotros estamos llamados a compartir el mensaje de salvación con el mundo. Correcto. Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 58, versículo 12. Isaías, es un pasaje muy lindo ese, Isaías 58, 12. Así es. Aquí lo tengo, si quieres lo Ok, puedes por leer. favor. Dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generaciones levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Bueno, y tenemos sobre nuestros hombros la maravillosa responsabilidad de dar de comer al mundo la comida espiritual. Fíjate que lo que dice ahí justamente en Isaías, ¿no? Reparador de portillos. O sea, cuando nosotros empezamos a entender lo que está diciendo ese libro de Isaías, ahí está hablando ni más ni menos de levantar otra vez la palabra de Dios, y sobre todo levantar los 10 mandamientos que han sido olvidados, y dentro de esos 10 mandamientos hay una puerta específica que está rota, que es ni más ni menos que la del cuarto mandamiento. Entonces, Sí. es importante, digo, que nosotros
hagamos esa tarea que tenemos que hacer. Así Muy es. importante. Y te invito a buscar también Lucas capítulo 14, versículos 16 al 24. Lucas 14, 16 al 24. Y allí su palabra nos dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado. No, espera, estábamos... sí, me equivoqué acá. No, fue en Juan, perdón. Juan. Sí. Juan que habíamos visto. Cierto. Esta parte. Sí. Lucas 16. Juan 14, 16 al 24. Sí, sí, exactamente. Me confundí yo. Ok, sí, lo empecé a leer y dije, no, esto no era. Dice, la tristeza se convertirá en gozo, está titulado. Dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Ahí está. Es importante la enseñanza que el Señor le está dando, porque fíjate que si bien Él les está hablando de que Él va a partir y todo lo demás, Él les está llamando la atención por el hecho de decir, bueno, presten atención porque no siempre voy a estar con ustedes, y recuerden lo que les dije en San Juan, en el capítulo 14, los versículos 16 y demás, de que ustedes, ahora estoy con ustedes, estamos predicando la palabra, estamos haciendo la obra, estamos haciendo la tarea, pero después ustedes tendrán que hacer esta tarea, aunque yo aquí no esté físicamente en la tierra. Así es, ¿verdad? Entonces, pero después me veréis, ¿por qué? Porque entre otras cosas lo que Él iba a hacer, Él va a enviar al Espíritu de Él para acompañar a los discípulos en la predicación de su palabra. Y eso es lo que nos está a nosotros reforzando la idea. Así es. ¿Verdad? De que necesitamos hacer esa tarea tan importante que nos está dando. Tenemos que salir, como tú muchas veces dices, salir entre las paredes, ¿verdad? De atrás de las paredes. Y Jesús nos está indicando que vayamos a aquellos que están necesitados de la palabra y sirvamos la mesa para ellos también. Démosles comer abundantemente. Si antes de servirles vamos a Cristo, siempre tendremos pan fresco para darles. Pero si por el contrario, lo que tenemos, el pan de vida, solo lo guardamos para nosotros, se terminará enmoheciendo, pudriendo, y ese pan nadie lo podrá aprovechar. Así que necesitamos aprovecharlo, no perder nuestro tiempo. Me hace acordar cuando la multiplicación de los panes y los peces, cuando los dos eventos, ¿verdad? Que alimentaron miles de personas y sobró todavía, pero ¿qué pasa? Los discípulos tenían que ir a Cristo a pedir pan. Así es. Cristo les daba y ellos repartían. Volvían con las manos vacías, Cristo les daba y ellos repartían. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros vamos a la palabra, Cristo nos da pan. Nos da pan y tenemos que salir a repartirlo. Lo que aprendimos, salir a compartirlo con otros. Ahora, ¿qué pasa cuando nos quedamos con Él? No, esto es para mí, me lo mostró a mí, yo tengo ese conocimiento y no lo doy. No me sirve. No me sirve, se muece, se pudre. Exacto, no edifica. Como dijimos, Cristo siempre nos da pan fresco del día. Nos alimenta para que alimentemos a otros también. Correcto. Pero vamos a leer el versículo 7 y 8 de Apocalipsis, allí donde estamos en el capítulo 6. Allí dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Es tremendo esto.
Así es. Pareciera aquí que la muerte es quien tiene el papel protagónico. La misma va montando al caballo y el Hades, o morada de los muertos, la sigue. Evidentemente, por lo que dice el versículo 8, afecta a una vasta extensión de la tierra. Sí, sí, de la cuarta parte de la Tierra. O sea que Así son es. eventos realmente importantes. Realmente muy importantes. Y si ponemos todos los elementos mencionados anteriormente con lo que nos muestran estos versículos, estamos considerando un gran deterioro de la civilización, Sí. que es lo que hemos estado mirando al correr de los siglos. Claro, hasta ahora, ¿no? exactamente, exactamente. Recordemos que los caballos, así como los vimos con las iglesias antes, representan periodos de la historia y este estaría representando la época coincidente con el comienzo de la Reforma. ¿Okay? Sabemos que este fue un periodo muy, pero muy especial para los cristianos. Por eso a esos cristianos verdaderos, pues aquellos que no se amoldaron a lo dicho por la iglesia preponderante, padecieron todo tipo de hostigamiento, persecución, y algunos terminaron entregando sus vidas también. Cierto. Pero sigamos un poquito más y vamos a pasar al versículo 9. Dice, cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, allí aclara realmente lo que pasó, ¿verdad? Entramos, quizás, vamos a decir, pasamos ahora, Alba, perdón, pasamos al versículo 9. Correcto, estamos en el quinto sello. Así es. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Allí hay cosas muy interesantes, ¿verdad? Ya no hay caballos. Ahora el centro de la escena está representado por el altar. Y aquí hay dos corrientes de interpretación. Por un lado, los que creen que Juan se está refiriendo al altar del santuario hebreo y los que apuntan a la leyenda judía. Y dentro del primer grupo se piensa que hace referencia al altar del holocausto, aquel donde se ofrecía la víctima. En ese sentido, indican que estas personas han dado su vida, o sea, han sido mártires por la verdad, han ofrecido su sangre en el altar al pie del mismo. Pero para ello vamos a reforzar un poquito más y vamos a Levítico capítulo 4 y en el versículo 7. Uno de los primeros libros. Que allí nos dice, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Sí, probablemente Juan está haciendo referencia a eso. Así cómo es. se colocaba la sangre esa sacrificial al pie del altar, se rociaba al pie del altar. Allí vemos que la tradición judía, por su parte, usaba la idea de que los muertos de Israel estaban sepultados debajo del altar. Y otra cosa importante aquí a destacar es el uso de la palabra alma. ¿Sí? Y hace bien que recordemos que Apocalipsis es un libro simbólico y que forma parte del canon bíblico. ¿Y qué queremos decir con esto? Pues que la Biblia no se contradice y por lo tanto si la Biblia nunca apoya la idea de un alma, ni mucho menos que sea inmortal. ¿Ok? Apocalipsis tampoco lo hace.
Quedó claro. Pero entonces, ¿qué quiere decir Juan en el quinto sello? Pues está haciendo alusión a los mártires y es una forma de infundir aliento a los que ya se estaban comenzando a enfrentar al martirio y la muerte. Wow. ¿Y cómo se los alienta? Pues haciéndoles saber que llegará el día que tanto claman, donde se les hará justicia. Y esto también aplica a aquellos que en los tiempos finales tengan que poner su vida por la causa del Evangelio. Su muerte no solo no será en vano, sino que se les hará justicia, se les vindicará. Entendamos que así como no hay caballos de colores en el cielo, tampoco hay almas como las concibe el hombre que anden clamando a los pies de un altar. Todo esto es simbología. Y en el periodo que Juan está escribiendo esto, donde el imperio romano no era precisamente el más amigable de todos, y más que nada, o sea, con los judíos, ni mucho menos de los cristianos. Juan emplea un lenguaje descriptivo mediante el cual tiene que hacer entender a sus lectores respecto a las atrocidades que serán cometidas con los fieles, pero sin llamar la atención a sus opositores. Pues si no, fíjate que si él pusiera claramente, sí, porque tal gobierno o tal emperador o tal iglesia va a hacer esto, va a hacer aquello, llamara por nombre las cosas, o yo qué sé, o tal organización, por así decirlo, va a hacer tal cosa después en un futuro contra los que sigan a Cristo, fíjate que ella está echando leña al fuego aún antes de que esté ardiendo, o sea, está acelerando los eventos. Así es. Entonces, el Señor le da sabiduría para que mediante símbolos Él vaya explicando qué es lo que va a ir aconteciendo a lo largo de la historia, qué cosas va a ir pasando su pueblo a lo largo de la historia, su pueblo que le sea fiel, pero ¿para qué? Para que el pueblo sí sepa. Así es. Para que lo sigue sí sepa, para que lo estudie sí sepa. Por eso la importancia de estudiar el libro de Apocalipsis, porque el Señor nos va mostrando paso a paso qué es lo que va a ir aconteciendo a lo largo de la historia de todo este mundo hasta el mismo día que Él venga. Y después de que Él venga también, porque digo, nosotros sabemos muy bien que Apocalipsis se extiende más allá de su segunda venida, pero sin mencionar específicamente quiénes son, por nombre y apellido, los que están ocasionando esto. Y esto nos ayuda también a nosotros hoy. Sí. Porque sabemos lo que va a ser, sabemos lo que va a pasar, podemos tomar las medidas del caso, como es el hecho de aferrarnos cada vez más a Cristo, sin necesidad de estar trayendo cosas agregadas al sufrimiento que ya se va a tener. Por supuesto. A la situación difícil que se va a vivir. Por lo tanto, Alba usa una descripción figurada o en símbolos y como tal no han de tomarse literalmente. Eso es importante que tú lo estés trayendo, porque Uh-huh. si no, pareciera que se estuviera contradiciendo. Como en toda la Biblia hasta aquí hemos dicho que el alma, en realidad, Uh-huh. como tal, no existe, sino que almas, el Señor se refiere específicamente a seres vivientes. La palabra de vida, la palabra de Dios dice que son los seres humanos. No Uh-huh. hay esa concepción pagana de un alma ahí penando ni nada por el estilo. Uh-huh. Toda la Biblia habla de eso y ahora resulta que Apocalipsis me habla de almas que están en el pie del altar. O sea que gracias por haber traído eso a colación de que es simbólico, es representativo nada más. Uh-huh. Así es, Alba. Y vemos también, me interesa también que volvamos al final, ¿sí?, del versículo 9. Sí, dice que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Uh-huh. Eso es importante. Es muy importante que también lo tengamos allí en cuenta. Y estas personas fueron, vamos a decir, muertas por la palabra de Dios y por el testimonio de sus vidas. Esto es impresionante. Totalmente. Ellos entendieron que la religión no es simplemente un enclaustramiento en un edificio, ni mucho menos una carga. La religión de Cristo es un estilo de vida, que quede claro.
la religión de Cristo es un estilo de vida. Así como Amén. reconocieron a los discípulos porque caminaban como ellos, hablaban como ellos, nosotros necesitamos hacer exactamente lo mismo. Exacto. Y estas personas fueron muertas porque en su diario vivir representaban ni más ni menos que a Cristo. Sí es. Pero, o sea, esto no significa que, bueno, no, entonces para que no me maten yo no voy a imitar a Cristo. Ahí vamos por mal camino. Problemas. Ahí ya tenemos problemas. Todo lo que allí vemos que él está viendo, todo lo que veía, oía, convivía con ellos, no podía negar que eran cristianos. Y eso es lo que tendrían que ver en nosotros también. Así es. Y al decir la Escritura que estaban en el mundo, pero no eran del mundo. Exacto. Eso tiene que quedar claro también, o sea, que no eran del mundo. Correcto, no seguían las costumbres del mundo, Así no estaban involucrados con las cosas que sigue hoy el mundo, sino que se mantenían fieles a Dios. Obviamente, igual que nosotros, digo, no podemos irnos a vivir a otro planeta, estamos en este planeta Tierra, pero no pertenecemos a este mundo, porque Así es. el que hace, el que maneja, el que trabaja todas las cosas detrás de lo que hoy vemos, desgraciadamente, es ni más ni menos que el enemigo. Así es. Entonces no podemos pertenecer a él. Por eso esto es una gran lección para nosotros hoy. Nos reconocen los demás como cristianos por nuestro estilo de vida. ¿O será que nos estamos mimetizando tanto con el mundo que ni siquiera son capaces de notar la diferencia? Wow. Lamentablemente en muchas iglesias de diferentes denominaciones, el mundo se está metiendo tanto que al final estamos pasando desapercibidos entre el mundo, entre todo lo que pasa en el mundo. Ahora vos fíjate que para que el mundo se meta en la iglesia implica de que los miembros tienen que haber permitido que el mundo entre en sus vidas. Porque la iglesia es el conjunto de personas, no es el edificio como ya hemos dicho antes. Entonces, si nosotros estamos notando que la iglesia se está volviendo mundana, que hay costumbres, que hay cosas que no tenían que estar, es porque uno las ha estado entrando, uno las ha estado acarreando. ¿Cómo? Al separarte de Cristo, inmediatamente tú te llenas de otra cosa, que no es Cristo. Que no es Cristo, así es. Y sabes, hablando de estar llenos, hablando de estar completos, se ha completado el tiempo también. Okay. Vamos a tener que dejar por acá. Okay. Y me gusta que hayamos dejado por acá porque nos lleva a reflexionar cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida día a día. ¿A quién realmente estamos representando? Solo llevamos el nombre de cristianos. Recordemos que aquí esta gente murió por ser, por vivir, por sentir, por hacer todo de acuerdo a lo que Cristo pedía, de acuerdo a lo que Dios pedía. Fueron llevados hasta el extremo de tener que entregar sus propias vidas. Sí. ¿Qué hay de nosotros en el barrio, en el lugar donde estamos? ¿Se dan cuenta que somos cristianos? O pasamos desapercibidos. Lo dejamos ahí. Nos mimetizamos, como Exacto. decimos hace un momento. Lo dejamos por ahí para que lo podamos analizar. Y bueno, no solo analizar, sino pedirle a Dios que nos muestre realmente a que cómo Él nos está viendo. Porque a veces podemos pensar, digo, que no, yo estoy bien. Sí, está todo bien conmigo. Cristiano, fiel, sí, aquí estoy. Cuidado porque nos podemos autoengañar. Así es. Que el Señor nos muestre cómo es que realmente somos, cómo es que realmente lo estamos representando, que nos permita reflexionar en eso. Así es. ¿Terminamos con una oración, Alba? Me parece bien. Bendito Padre, le agradecemos por haber estado junto a nosotros. Permita que podamos seguir aprendiendo cada día más de su palabra y poder compartirla con otros. Amén. Padre, que no nos mimeticemos en este mundo, sino que marquemos una diferencia y que podamos ayudar a muchas personas para que también ellos puedan ser salvos. Amén. Señor, gracias por habernos permitido tener un programa más y, Padre, nuevamente gracias por venir a enseñarnos. En su nombre, amén, amén, amén. Gracias nuevamente por haber estado junto a nosotros. Te esperamos la próxima semana en un nuevo programa de Develando las Escrituras. Y recuerda darle like, me gusta y comparte con otros. Así muchos pueden ser alcanzados con la verdad. Bendiciones para todos. Que lo pasen muy bien.